Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula La verdad de la ley. En este video vamos a explicar la verdad de la ley entre si la ley está abolida o no está abolida. Hoy en día se enseña de que la ley está abolida y esto se volvió como un refrán entre los pastores. Si tú le preguntas a un pastor si la ley está abolida, él te va a decir que sí. Y el pastor que se levanta también le va a decir a sus congregados que la ley está abolida. Y esto es un problema enorme. Es un problema enorme. Ustedes deben saber de que Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive, él no vino para abrogar la ley. Y eso está en su misión. Ustedes deben saber de que la Biblia es una biblioteca de libros y todos los libros en la Biblia tienen un nivel de autoridad. Asimismo ocurre con los personajes. Ustedes deben saber de que Jonás tiene un nivel de autoridad. Salomón también tiene un nivel de autoridad. Jesús es el que más tiene el nivel más alto de autoridad. Y aquí tenemos al apóstol Pablo con un nivel de autoridad. ¿Por qué? Porque asimismo, como los libros tienen un nivel de autoridad, asimismo los autores. Para ejemplificar esto, lo podemos hacer con una nación. Debemos entender de que el presidente es el que tiene el mayor nivel de autoridad en una nación. Luego está el gobernante y luego está el alcalde. No podemos decir de que el alcalde tiene el mismo nivel de autoridad que un presidente, porque eso no sería correcto. No podemos decir de que el alcalde tiene el mismo nivel de autoridad que un gobernante. No lo podemos decir. Lo mismo ocurre en la Biblia. No podemos decir de que Jonás tiene el mismo nivel de autoridad que Salomón. Claramente Salomón tiene un nivel de autoridad mayor. Lo mismo ocurre con Jesús. Jesús tiene el nivel de autoridad más alto en toda la Biblia. Es decir, sus palabras son muy importantes. Y esto es lo que nos permite entender lo que él dijo acerca de la ley. Miren lo que Jesús dijo acerca de la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17. Yo los invito a que ustedes lean en sus casas. Yo les voy a leer. Eso es la Reina Valera 1960. Dice, palabras de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Estas son palabras de Jesús. Está hablando el maestro. Y él dice, miren, Jehová el Señor me envió en una misión a la tierra. En esa misión no está abolir la ley. Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para quitar la ley. No he venido para eso. Entonces, ¿por qué los pastores le enseñan a sus congregados que la ley está abolida cuando el maestro dice que la ley no está abolida? ¿Qué ocurre? Que lo que ocurre es que hay un discípulo que él enseña de que la ley quedó abolida y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en carta a los hebreos y carta a los romanos da a entender de que la ley quedó abolida. Pero ya podemos ver el nivel de autoridad. Es como si un alcalde dijera, no, es que el decreto que sacó el presidente queda abolido. ¿Pero quién lo dijo? ¿Un alcalde puede quedar abolido porque el alcalde lo dijo? No, tiene que decirlo el mismo presidente. ¿Por qué? Porque él tiene más autoridad. Entonces, aquí vemos de que Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús está diciendo, yo en ningún momento voy a abrogar la ley. Pero un discípulo dice que sí. Y eso es lo que han estado repitiendo los pastores, lo que dijo un discípulo. Y eso es complicado porque no están respetando el nivel de autoridad de Jesús. No le están respetando, sino que están tomando la palabra de un discípulo, simplemente para decir que la ley quedó abolida. Vamos a analizar este ejemplo. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 41. Dice,
los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús mismo está haciendo una comparación entre Jonás y él. Y él dice, yo tengo más autoridad que Jonás. Yo tengo más autoridad que Jonás. Y ustedes no se han arrepentido. ¿A quién le estaba hablando? A los fariseos y a los escribas. Él dice, Jesús me está diciendo, yo tengo más autoridad que Jonás. Y ustedes no se han arrepentido. Y Jonás, que tenía menos autoridad, fue enviado a Nínive y ellos se arrepintieron. Porque él dice, hay más que Jonás. Y luego también se compara con quién? Con Salomón. Y dice, aquí hay más que Jonás. Donde Jesús tiene mayor autoridad que Jonás y que Salomón. Y que Salomón. Luego tenemos al apóstol Pablo, que escribe carta a los hebreos y carta a los romanos. Y él da a entender de que la ley quedó abolida. Pero ustedes deben entender una cosa. Yo les voy a decir la verdad, miren. Yo entiendo de que los pastores cristianos no han tenido la oportunidad de vivir en Israel ni estar en medio de la cultura hebrea, como la cultura hebrea. Y es muy difícil para una persona así entender lo que él está explicando, porque lo que él quiere explicar es lo siguiente, y ustedes, los pastores, lo han malinterpretado. Porque el apóstol Pablo no quiere dar a entender de que la ley quedó abolida. No. Pero si una persona que está iniciada lee carta a los hebreos y carta a los romanos, va a entender de que la ley quedó abolida. Pero si usted tiene un nivel muy alto de entendimiento, usted va a decir, no, es que el apóstol Pablo tenía otra intención. Por eso Jesús le dice arriba, no penséis que he venido para abrogar la ley. Si le dice, no piense eso, de que no, es porque es otro asunto. Y el asunto que explica el apóstol Pablo es el siguiente. Digamos que tú tienes un hijo. Tú tienes un hijo. Y tú a ese hijo le das un mandamiento, que es lavar la loza. Le dices, hijo, lava la loza. Ese es el mandamiento que tú le diste. Y tú te vas. Al pasar el tiempo, tú regresas y resulta de que tu hijo no lavó la loza. ¿Obedeció tu mandamiento? No lo obedeció. Por lo tanto, se genera una consecuencia. Y tú dices, no, mi hijo hay que pegarle, hay que corregirlo. Entonces tú pones aquí, pegar. Tú lo vas a corregir, le vas a pegar. Esa es la consecuencia. Se genera como una maldición por cuanto él no obedeció tu mandamiento. Porque si él hubiera obedecido tu mandamiento, tú lo felicitas y le dices, muy bien, hijo. No se genera una consecuencia. Lo mismo ocurre con la ley. Presten atención. Jehová nuestro Dios nos dio sus mandamientos, su ordenanza. Y al frente también está la maldición, que es la consecuencia de no cumplirla, de no cumplir la ley. Y aquí hay una maldición. 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 Entonces, como no obedecimos la ley, no la obedecimos, esta maldición, esta consecuencia, Jesús la puso en la cruz del Calvario y él llevó cautiva la maldición de la ley. Entonces, cuando dice la maldición de la ley, no se está refiriendo a la ley como tal, sino que se está refiriendo a las consecuencias de no obedecerla. Ahí está diciendo, llevó cautiva la maldición de la ley. No está diciendo que la ley es la maldición, no. La ley, los mandamientos son ordenanzas de Jehová nuestro Dios que debemos que obedecer, sus ordenanzas. Lo que Jesús llevó a la cruz del Calvario fue la maldición, las consecuencias de que no obedecimos. Es como si a ese niño tuviera un hermano mayor, el cual dice,
Mami, nuestro hermano no lavó la loza, pero hagamos lo siguiente, pégame a mí, que yo soy hermano mayor, por cuanto él no lavó la loza. Y yo rápidamente voy y te lavo la loza, pero no le pegues a él, pégame a mí. Entonces, lo que hace Jesús es tomar la maldición y por eso él se dejó pegar, se dejó ultragar, se dejó humillar, porque él toma la ley, la maldición de la ley, la toma y se la pone en la cruz, se la pone en la espalda y recibe todos los golpes por nosotros, por cuanto no obedecimos la ley. Pero él no está diciendo de que la ley sea una maldición, no, sino que es la consecuencia de no obedecerla. Es la consecuencia de no obedecerla. Y eso es lo que él está explicando. Y para una persona que no ha vivido en Israel y no entiende la cultura en la que vivió Jesús, entender eso va a decir, bueno, Jesús nos liberó de la maldición de la ley. Entonces él va a pensar de que la ley, los mandamientos son una maldición. Y eso es lo que piensan los pastores. Y eso es lo que le transmite un pastor a otro pastor, un sacerdote a otro sacerdote, un anciano de los testigos de Jehová a otro anciano. Y entonces al final se quedan como diciendo, venga, la ley no sirvió para nada, porque Jesús nos liberó de la ley, porque la ley era mala. ¿Eso es lo que está explicando Pablo? No, él está explicando de que nos liberó de la consecuencia de que no obedecimos la maldición. Vamos a ponerle un ejemplo más sencillo para que ustedes lo puedan entender y no sigan diciendo de que la ley está abolida, porque eso no es correcto. Entonces, tenemos al niño, a un niño, se le dio un mandamiento que era lavar la loza. Tú te vas. Cuando llegas, resulta y pasa de que él no lavó la loza. Por cuanto no lavó la loza, se genera un castigo. Ese castigo, que es pegarle, es la maldición del mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento que se le dio? Lavar la loza. Pero por cuanto él no lavó la loza, se generó una consecuencia, una deuda. Esa deuda que es pegarle, es decir, tú le dices a tu hijo, hijo, ven, tú tienes una deuda conmigo. Yo te voy a pegar por cuanto no me lavaste la loza. Esa deuda fue la que tomó Jesús y la puso en la cruz, porque él dijo, madre, no le pegues al niño, pégame a mí y yo rápidamente te lavo la loza. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero él dice que el mandamiento de lavar la loza era malo. No, no era malo. Él está tomando ¿qué? La consecuencia y la está cargando. ¿Para qué? Para liberarnos a nosotros y darnos como más oportunidades. Y eso es lo que ocurre con los mandamientos. Los mandamientos de Jehová nuestro Dios se deben obedecer. Y la ley no está abolida. La ley no está abolida. La ley no está abolida. Pero por cuanto no la obedecimos, se genera una deuda, una maldición. Y cuando Pablo dice que Jesús nos liberó de la maldición, está diciendo que nos liberó de esta maldición, de esta golpiza. Él nos liberó y él fue el que la llevó. Pero el mandamiento sigue vigente. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, de que Jesús tomó la maldición de la ley. No está diciendo que tomó la ley. No, dice la maldición, que es el contrato de no cumplir la ley. Él toma la deuda y se la echa a la espalda. Pero él dice, porque ustedes deben entender algo, de que quien dio los mandamientos a Moisés fue el ángel de Jehová, que es el mismo Jesús. Es decir, por eso Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes me aman, la muestra que ustedes me aman es guardando mis mandamientos. Es como un padre le dice a su hijo, hijo, mira, yo te amo, yo te di un mandamiento, lava la loza. Si tú me amas, hijo, lava la loza. Si tú me amas, para que yo no tenga que pegarte, lava la loza. Entonces, lo mismo ocurre con Jesús. Jesús te está diciendo, si tú me amas, guarda mis mandamientos, guárdalos, porque son los mandamientos de Jesús. Son los mandamientos de Jesús. Y eso es lo que explica el apóstol Pablo, que es muy difícil de entender para una persona que no ha vivido en la cultura hebrea, que no ha vivido entre los judíos. Es muy difícil de entender porque el lenguaje que él utiliza es muy complicado. Pero si tú dices,
Es que Jesús nos liberó de la maldición de la ley. Entonces, automáticamente tu mente va a pensar de que no, los mandamientos son como una maldición y Jesús nos liberó de eso. Pero es lo que Jesús quiso decir. No, no es lo que Jesús quiso decir. Y entonces aquí también hay que tener mucho cuidado porque no están respetando el nivel de autoridad de Jesús. No lo están respetando. No están respetando el nivel de autoridad de Jesús, porque Jesús tiene un nivel de autoridad mayor al de Pablo, porque Pablo es un discípulo. Y Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces él está diciendo, presten atención a mis palabras, porque Jesús es el maestro. ¿Cómo es que ustedes van a abrogar la ley simplemente por lo que dijo un discípulo? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque hay niveles de autoridad. Hay niveles de autoridad. Un ejemplo, tú siendo un trabajador, tú dices, no, yo no voy a sobrepasar mi nivel de autoridad. ¿Por qué? Porque también está el jefe. Está el jefe. Y el jefe me dio una tarea. Y de pronto viene tu compañero y te dice, oye, no cumplas esa tarea. ¿Tú a quién le vas a hacer caso? ¿A tu jefe o a tu compañero que está al lado tuyo? Tú tienes que hacerle caso a tu jefe. Tú tienes que hacer diferencia en ese nivel de autoridad. Y eso es lo que estamos viendo, de que ustedes no están respetando el nivel de autoridad de Jesús. Y Jesús se lo hizo notar, les dijo, miren, aquí hay uno mayor que Jonás, hay uno mayor que Salomón, hay uno mayor. Jesús es mayor que el apóstol Pablo. Si yo no le entendía al apóstol Pablo, pues yo me guío por las palabras de Jesús. Si Jesús no vino a abrogar la ley ni los profetas, es porque la ley sigue vigente. La ley sigue vigente y te sigue acusando. Te sigue acusando. Y es por la gracia y por la misericordia de Jesús que tú no has recibido el castigo digno. Pero Jesús te dice, mira, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Es fácil. Porque mire lo que escribió Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 4, diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces tú con eso entiendes de que la ley, tú estás muerto para la ley. ¿Eso es correcto? Eso no es correcto. Por eso ustedes deben entender de que hay niveles de autoridad. Les pongo otro ejemplo. Tú dices, yo trabajo en mi empresa, viene tu jefe, te da una instrucción, te dice, mira, ve y haz un hueco ahí. Y viene un compañero tuyo y te dice, ahí no hay que hacer ningún hueco. ¿Tú a quién le vas a obedecer? ¿A tu compañero o a tu jefe? Si el jefe te dijo, haz un hueco, yo hago el hueco porque fue mi jefe. Y si no, que él me diga lo contrario. Pero vino tu compañero a desobedecer la ley. ¿Tú le vas a hacer caso a tu compañero? Te aseguro que tú no le haces caso a tu compañero porque tu mismo jefe te dijo, haz un hueco. Porque cuando venga el jefe, él te va a decir, amigo, ¿dónde está el hueco que te dije que hicieras? ¿No lo hiciste? Bueno, despedido. ¿Te va a poder despedir tu compañero? No. Si tú no le obedeces a tu compañero, no pasa nada. No pasa nada, se pondrá enojado por un día. Ah, mi compañero no me obedeció. Bueno, fue un día. Pero es que él es tu compañero, no es tu jefe. Tu jefe tiene el nivel ¿para qué? Para despedirte. Así pasa con Jesús. Jesús te está diciendo, no he venido para abrogar la ley ni los profetas. Y él te dice, mira, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Porque, ¿qué ocurre? Que mucha gente dice, no, es que los que guardan los mandamientos son judaizantes. Y esa palabra es horrible para un cristiano, para un católico, para un testigo de Jehová, para un mormón, para uno de la Pentecostés. Es una palabra horrible, un judaizante. Pero Jesús te dice, mira, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y mire lo que él dice, mis mandamientos, porque Jesús fue el que le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Él lo dice, mis mandamientos. Y eso lo dice el maestro de maestros. El maestro de maestros te está pidiendo que guarde los mandamientos. ¿Para qué? Para que no se genere una consecuencia de no obedecerlos. ¿Sí me entiendes? Pero entonces viene el discípulo, viene un discípulo con autoridad menor, y te dice,
Ya tú has muerto la ley, no te preocupes por eso. ¿Eso es correcto? No. Entonces, si Jesús me dice, no piensen en que he venido a abrogar la ley, eso quiere decir de que el apóstol Pablo está explicando otra cosa, que es lo que ya les expliqué, de que Jesús llevó cautiva que las consecuencias de que no obedecimos la ley, se le puede llamar la maldición de la ley. Es la maldición de la que no cumplimos la ley. Ese contrato, esa deuda que generamos porque no cumplimos la ley, Jesús la llevó y la puso cautiva en la cruz del Calvario. Y dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Para Dios. Fácil, fácil. Si tú estás en un contexto judío de raíces hebreas, tú lo vas a poder entender. Pero si no, van a empezar a repetir lo que están haciendo. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque necesitamos ¿qué? Aprender nosotros para volver a evangelizar, porque eso se le volvió un refrán a todos los pastores. La ley está abolida, la ley está abolida. A los ancianos de los testigos de Jehová, la ley está abolida, la ley está abolida. Tú hablas con cualquier testigo y te dice, la ley está abolida. ¿Es lo que enseñó Jesús? No, no. Lo dijo un discípulo, lo dijo un discípulo, pero cuando venga el maestro, él te va a decir, amigo, ¿qué hiciste? ¿Qué estabas repitiendo? La ley estaba abolida. ¿Quién la abolió? ¿Un discípulo? ¿Y por qué no escuchaste lo que te dijo el maestro? Jesús es el maestro. Tú tienes que prestar atención a lo que dice el maestro y aprendes eso. Aprendes de que en la Biblia hay muchos autores, pero no todos los autores tienen el mismo nivel de autoridad. Porque al final tú te quedas con esa herramienta y dices, bueno, Salomón, él empezó bien, pero terminó mal. Tiene un nivel de autoridad medio. Jonás fue rebelde a Dios porque él fue en contra de Dios. Tiene un nivel de autoridad bajo. Jesús obedeció en todo. Él tiene un nivel de autoridad máximo. Él tiene un nivel de autoridad muy grande. Tiene un nivel de autoridad muy grande. Él es el maestro de maestros. Entonces yo presto atención a sus palabras. Cuando él habla, ¿quién está hablando? Ahí, Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. Y tú lo puedes leer en cualquier Biblia. Te dejo la cita. Mateo capítulo 5, versículo 17. Porque ustedes deben saber algo. Les voy a enseñar algo acerca de la ley. Los mandamientos fueron dados por Jehová nuestro Dios. Y Jesús dijo que ni una coma ni una tilde será quitado de la ley hasta que desaparezca el cielo y la tierra. Mientras esté el cielo y la tierra, la ley sigue vigente. Y la ley te acusa aunque tú no conozcas la ley. Es decir, dice así, si una persona pecare, aún sin conocer la ley, es culpable, es culpable, es culpable. ¿Entiendes eso? De que los mandamientos te siguen acusando de que tú no obedeces la ley. Ellos te siguen acusando. Entonces, si la persona no guarda los mandamientos, no puede alcanzar la salvación. Incluso, si ustedes leen, hay una parte en la Biblia que dice que cualquier persona que diga que ama a Jesús, pero no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. Y eso le aplica a los pastores, sacerdotes, ancianos de los testigos de Jehová, incluso a rabinos. Si tú dices, no, es que yo amo a Jesús, pero la forma de reflejar que tú amas a Jesús es guardando los mandamientos, guardándolos. Es la forma en que reflejas que amas a Dios. Incluso él mismo lo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos, porque Jesús, el ángel de Jehová, es el mismo Jesús. Jesús fue el que le dio los mandamientos a Moisés. A Moisés. Y él le dice, guarda mis mandamientos, porque si tú guardas los mandamientos, no generas como una deuda, no generas esa deuda de no obedecerla. Es como si tú le dijeras a tu hijo, hijo, mira, yo te amo, te doy un mandamiento, me voy a trabajar, lava la loza. Y tú le dices a tu hijo, hijo,
si tú quieres demostrar que me amas, lava la loza, para que yo no tenga que pegarte, para que no se genere esa deuda, para yo no castigarte, mejor dicho, ese castigo que se genera por cuanto no me obedeciste. Entonces tú le dices a tu hijo, hijo, si tú me amas, lava la loza. Así cuando yo llegue cansado, no tenga que corregirte. Es lo mismo. Entonces, tu hijo dice, bueno, mi mamá me dijo que si yo la amo, yo debo lavar la loza. Así ella no tiene que pegarme, es como una deuda que genero. Entonces, porque si yo guardo el mandamiento que mi mamá me dio, que es solamente lavar la loza, ella no va a tener que pegarme, no se genera como una deuda. Entonces, por eso Jesús dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Entonces, si guardan los mandamientos, no se genera ninguna deuda. Y eso es lo que Jesús quiere, que no haya ninguna deuda. Esa es la realidad. Porque si tú quedas con esa deuda, no puedes alcanzar la salvación. Es la realidad. Jesús lo dijo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y hagan esa diferencia de que de nivel de autoridad. Y recuerden que Jesús es el maestro y el apóstol Pablo es un discípulo.